Mateo capítulo 28, deje su Biblia ahí abierta. A finales de año, hace apenas que 2 semanas o 3 semanas, compartí con ustedes una reflexión que estaba enfocada en los propósitos de la iglesia. No sé si alguien recordará algo de eso, si no vaya a los vídeos que están ahí y puede escucharla nuevamente. Los propósitos de la iglesia. Y la idea de dicha reflexión era mostrar cuáles son los objetivos, cuál es el trabajo, cuál es la función que tiene la iglesia en este mundo. Y dicho sea de paso, son objetivos y propósitos que muchas veces parecemos ignorar, aún siendo creyentes de años y acudiendo a una iglesia, se nos olvida cuáles son esos propósitos. Acudimos a una iglesia cada semana, no solamente nosotros, sino muchas personas a lo largo del mundo. En las diferentes ciudades acuden a una iglesia, se gozan en la presencia del Señor, cantan, adoran, hacen oraciones, escuchan un sermón, estudian la Biblia y todo eso es bueno, hermano. Y debemos fomentarlo como parte de la vida de una congregación activa, toda esta serie de cosas que he mencionado. Pero a pesar de eso, la mayoría a veces piensan que el papel de la iglesia se cumple cuando realizamos esas funciones en el interior del templo. Cuando la realidad es, hermanos, si nosotros tenemos ese pensamiento, la realidad es que tenemos una visión muy corta de lo que representa el propósito de Dios para la iglesia. Es mucho más que venir aquí, y ustedes lo saben, y el que no lo sabe lo está aprendiendo en el día de hoy. Es algo más que venir y adorar, lo cual es bueno. Es algo más que orar los unos por los otros. Y toda esta serie de cosas que forman parte, vamos a decir, de la liturgia, si le gusta esa palabra, o del ritual que hacemos dentro de la congregación. La iglesia tiene unos propósitos bien definidos en la palabra del Señor. Y vuelvo a hacer mención, usted lo recordará, y aquellos que se pregunten de qué propósito estás hablando, la respuesta es sencilla. Hablo de todo aquello que Jesús nos ha mandado hacer como cuerpo suyo que somos. Ustedes saben que la iglesia es, en la palabra, es comparada o es símbolo del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dios o Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así nos lo enseña la palabra. Y la iglesia ha sido llamada a dar continuidad al ministerio de Cristo en la tierra, lo que Él comenzó a hacer. Y usted puede encontrar esto en el Nuevo Testamento, todo ese ministerio del Señor Jesucristo, un trabajo que queda claramente definido también en las enseñanzas, en la comisión o en los mandatos que Jesús nos dejó. Por si alguno dice, bueno, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de todo aquello que Jesús dijo que teníamos que hacer como parte y continuidad de su ministerio aquí en la tierra. Mateo capítulo 22, del versículo 37 al 40, no hace falta que busque yo se lo voy a leer, o mencionar las dos cosas importantes que dice este pasaje. Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y abreviando el pasaje, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ponga atención en lo que dice estos pasajes. Debemos amar al Señor, pero ¿de qué manera? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo también. Quiero que se den cuenta de la connotación que hay en estos pasajes de amar al Señor. Habla de intensidad, no se trata de amar de cualquier manera. La Biblia dice con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y así también amar al prójimo. El siguiente pasaje lo encontramos donde usted tiene la Biblia abierta, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Son los pasajes que a final de año estuvimos compartiendo. Dice la Escritura, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Escritura. Y decíamos que en estos dos pasajes principales encontramos el propósito que Dios tiene para la iglesia. De manera resumida habíamos dicho que hay 5 propósitos, no digo que son los únicos, pero hay 5 propósitos principales. Número 1, decíamos que la iglesia existe para adorar a Dios.
Amar a Dios sobre todas las cosas nos enseña la palabra, y no lo amamos solamente o adoramos solamente a través de las canciones. Es algo que repito una y otra vez y seguiré repitiendo, porque no quiero que su concepto de la adoración se limite a lo que hacemos en esta reunión. Va mucho más allá. La adoración a Dios implica una vida centrada en Él. Una vida buscando su presencia, conociéndole, amándole como un estilo de vida. El segundo propósito tiene que ver con la comunión. Crecemos en la comunión. ¿De qué estoy hablando? De la amistad, de las relaciones personales uno con otro, de compartir juntos como si de una familia se tratara y no como un grupo de extraños. Usted dirá, es que yo no veo eso en este pasaje que hemos leído, cuando la Biblia dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese término de bautizar representaba para la iglesia del momento que esa persona que había creído formaba parte de la iglesia o del pueblo del Señor a través de ese bautismo, que era un testimonio público de lo que Dios ya había hecho en su corazón. El tercer propósito de la iglesia es el discipulado. El crecer espiritualmente, el formarnos por medio de la palabra del Señor. No hay otra manera de ser discípulo que a través de la palabra del Señor. El cuarto propósito para avanzar en este tema es el ministerio, lo que tiene que ver con ministrar a las demás personas. No solamente amamos a Dios, sino amamos al prójimo también. ¿Cómo lo manifestamos? ¿Con palabras bonitas? Eso está bien. Una palabra agradable en un momento determinado te ayuda, te bendice y te anima a seguir adelante. Pero el amar al prójimo va más allá de palabras bonitas, va a manifestar ayuda, auxilio o servir al prójimo. Es una manera de ministrar las vidas. Y por último también, uno de los propósitos principales de la iglesia es proclamar la salvación de Cristo a las naciones, o lo que es lo mismo, el evangelismo. Y en las 2 últimas semanas de este año hemos compartido de forma resumida algo de 2 de estos propósitos. Ustedes recordarán que a principio de año hablábamos acerca de la importancia de buscar y poner la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba. Esa idea tiene, o la idea es un llamado a vivir una vida cristocéntrica. Para aquellos que no saben lo que es esta palabra, es una vida centrada en Jesús y en las enseñanzas de Jesús. Una vida centrada en hacer la voluntad de Dios, buscando las cosas de arriba, mirando o poniendo la mirada en las cosas de arriba. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, o tiene que ver con esa idea de amar a Dios, buscándolo y tantas otras cosas. La semana pasada hablábamos de la compasión y de la iglesia, enfatizando la idea de servir a los demás. Algo que aprendemos en la vida del Señor Jesucristo, que Él siempre estaba sirviendo, atendiendo al necesitado. Y una característica que sobresalía en el ministerio del Señor, y hablábamos la semana pasada, ¿cuál era? La compasión. El Señor Jesús veía multitudes y Él dice o decía, la palabra lo declara así, que cuando veía las multitudes la veía como ovejas sin pastor. ¿Y qué sentía? Compasión, dice la Escritura. Cuando vio la viuda de Naín que venía con su hijo en aquel entierro, dice la palabra que Jesús se compadeció de ella. Y así sucesivamente vemos como la actitud que predominaba en el ministerio del Señor Jesús, entre otras cosas, era la compasión. Una compasión que manifestaba sirviendo, sanando, bendiciendo, ayudando y muchas cosas más. Ese es otro de los propósitos de la iglesia, ministrar a los demás. Y en este día quiero centrarme rápidamente en otro gran propósito de la iglesia, que es enseñar y hacer discípulos. Hemos leído Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos, dice la Escritura. Ahora, es importante, hermano, antes de seguir, definir lo que es y representa ser un discípulo del Señor. Cada uno de nosotros puede tener una idea aproximada o una idea muy certera de lo que significa ser un discípulo. Pero ¿por qué es importante definir este concepto? Porque no todos los que acuden a una iglesia son discípulos de Cristo. Y ahora le explicaré. Permítame repetirle esta expresión una vez más.
No todos los que acuden a una iglesia son discípulos de Cristo. Con los años, hermanos, le hemos quitado la importancia a este concepto. De hecho, casi que ni se menciona. Cuando hablamos de discipulado, pensamos en unas clases que se reciben dentro de la iglesia. Pero la mayoría de nosotros no nos definimos ante la sociedad como un discípulo. Antes bien decimos yo soy un creyente, yo sigo al Señor y toda esta serie de cosas. Le hemos quitado la importancia a este concepto y lo hemos limitado a términos muy generalizados que son buenos, pero realmente son muy generalizados, no implica mucho. Y ahora me explico. Nos llamamos creyentes, simpatizantes, seguidores, términos que en sí mismos no implican compromiso. Porque hoy en día, si algo nos damos cuenta, hermano, dentro de la cristiandad, y esto es una autocrítica hacia nosotros mismos, es que el compromiso brilla, pero por su ausencia, muchas veces en el contexto cristiano. Hemos resumido de alguna manera estos términos a tener una afinidad a una iglesia o a una doctrina determinada. Una doctrina o una afinidad hacia un grupo determinado que a veces no tiene mayor trascendencia en la vida del creyente. Ser discípulo de Cristo implica mucho más, hermano, que simpatizar con una doctrina, con una iglesia o una denominación determinada, por muy popular que sea esa denominación. Hay varios factores que debemos tener en cuenta a la hora de describir lo que es un discípulo. De hecho, si usted busca la definición, le dirá que discípulo, que viene de un término griego, significa aprendiz. Conocemos este término, ¿verdad? Ser un aprendiz. La idea es de alguien que no solamente seguía a su maestro para aprender de sus enseñanzas, sino también quería ser como su maestro. Esa era la meta, tratar de asemejarse, de ser igual a su maestro, no solamente adquirir un conocimiento determinado. Ese es el concepto de discípulo. Y hay 7 implicaciones, pueden haber más, seguro que sí. Yo solamente le voy a mencionar de manera rápida 7 implicaciones de un discípulo de Cristo. No hablo del concepto discípulo que tenga el mundo, sino un discípulo de Cristo. 7 implicaciones que gracias a Dios no son ocurrencia mía, sino que lo dice la palabra. El Señor mismo habló de estas implicaciones. Y una de ellas, hermanos, para avanzar, es que el discípulo debe conocer al maestro. Está fuera de toda lógica y de todo sentido común que uno quiera ser discípulo de un maestro determinado y que no conozcas a ese maestro. ¿Lo entienden, no, hermano? Entonces, lo principal es que un discípulo debe conocer al maestro. Con respecto al Señor Jesucristo, porque somos discípulos, queremos ser discípulos de Él, se requiere que usted y yo tengamos un encuentro personal con el Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento. No hay posibilidad a un discipulado sin antes no pasamos por este punto. No hay posibilidad de ser un seguidor fiel de Cristo, de acuerdo a lo que dice la palabra, si primeramente no le conocemos a Él. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Sin esta experiencia de conocer al Maestro, una experiencia que nosotros llamamos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, tal como nos enseña la palabra, es imposible ser un discípulo de Jesús. Da igual los años que usted acuda a una iglesia, da igual lo que usted haga o deje de hacer en ese contexto de la iglesia. El primer paso, número 1, es que debemos conocer quién es el maestro. No hablo de tener conocimiento acerca de ese maestro, sino de conocerlo personalmente. Un versículo archiconocido, Juan 17:3, que hemos mencionado en muchas oportunidades. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ustedes saben, porque lo hemos repetido en varias ocasiones, este pasaje no habla de un conocimiento teórico. No se trata de que yo sé o conozco cosas acerca de. No se trata de eso. La idea del pasaje es que usted tiene una experiencia personal con esa persona, en este caso con el Señor Jesucristo. Lo conoce de manera personal, tiene un encuentro con Él.
Es uno de los términos que se usan en la vida cristiana. Así que nacer de nuevo es el inicio del verdadero discípulo. ¿Me entendió, hermanos? Nacer de nuevo. Tienes que pasar por ahí si realmente quieres ser discípulo del Señor. Entonces la pregunta obligada en esta mañana es, ¿has nacido de nuevo, hermano? ¿Has tenido un encuentro con el Salvador? ¿Lo conoces de manera personal? ¿O lo que tú sabes de Jesús es lo que escuchaste aquí y allá, lo que viste en una película, lo que alguien te contó, lo que leíste en una clase de religión en el colegio cuando estuviste allí? ¿Qué es lo que conoces de Jesús? ¿Es un conocimiento teórico o has tenido esa experiencia personal de llegar delante del Señor y decir, Señor, perdóname? Reconozco que soy un pecador, te necesito, sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. ¿Has tenido ese encuentro, hermano? ¿O tu encuentro ha sido solo con una religión determinada que te gusta mucho? ¿Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Porque la Biblia nos dice en Romanos 10:9 que solamente así nosotros vamos a ser salvos. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y esto no es una expresión mecánica. Voy a repetir esto. No. La idea de confesar con mi boca que Jesús es el Señor es porque Dios me ha dado la convicción de que realmente Él es el Salvador. Él es quien perdona mis pecados. No se trata de repetir de una forma mecánica una frase determinada. La Biblia dice que debemos creer en nuestro corazón, que Dios lo levantó de los muertos. Y dice la palabra, entonces seremos salvos. Por lo tanto, número 1, hermanos, una característica de un verdadero discípulo es aquel que conoce a su maestro. Número 2, un discípulo debe estar dispuesto a conocer las enseñanzas de ese maestro, en nuestro caso, del Señor Jesucristo. Y aquí el énfasis está en la palabra de Dios. Juan 8:31, Jesús dijo estas palabras: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nos habla de la condición que Él mismo establece, la importancia de permanecer creyendo en su palabra. Pero para creer en su palabra uno debe conocerla. Un discípulo es alguien que manifiesta y desarrolla interés en conocer las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es alguien que busca ser instruido en la palabra de Dios. Es alguien que programa su vida y su tiempo para aprender de una manera constante y sistemática de la palabra del Señor. Y digo todo esto, hermano, y estoy poniendo un énfasis en este apartado. ¿Saben por qué? Porque una de las grandes carencias hoy día en la cristiandad es la falta de interés y esfuerzo por conocer las enseñanzas de las Escrituras. Invertimos mucho tiempo y muchas veces en cosas que son irrelevantes, cosas que saturan nuestra mente de mentiras, de charlatanería, de sabiduría mundana y de estupideces antes que recibir la palabra de Dios. Empleamos nuestro tiempo viendo esto, leyendo aquello, y yo no digo que usted no deba escuchar o aprender de otras cosas, pero lo triste es que llamándonos discípulos del Señor, creyentes en Cristo Jesús, invertimos una cantidad de tiempo en tonterías, en cosas irrelevantes. Pasamos horas incluso mirando todas esas cosas y luego no ponemos interés en lo que nosotros llamamos la inerrante palabra de Dios, la que realmente tiene el poder de alimentar nuestra vida espiritual. Un TikTok no te alimenta espiritualmente. Un libro secular no te alimenta espiritualmente. ¿Sabes lo que te alimenta? La palabra de Dios. Y no es que seamos fanáticos, ni nos vayamos a los extremos. Es sencillamente lo que dice la Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que alimenta nuestra vida espiritual. ¿Por qué hay muchos creyentes débiles en la fe? Porque no se alimentan. Porque hay muchos creyentes que pareciera que nunca superan una prueba, un momento de tentación y siempre están en picado. Porque están débiles espiritualmente, porque no se alimentan de la palabra del Señor. La palabra es la que tiene el poder para transformar nuestra vida por completo. ¿Lo creen, hermanos? Es la palabra de Dios. Si esto es así, ¿por qué hay tan poco interés en ella?
Si es tan poderosa como una espada de doble filo, ella misma, hablando de sí misma, dice eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y compartimos esta palabra unos con otros. Si es tan importante, si es tan buena, ¿por qué le dedicamos tan poco tiempo? ¿No le parece a usted esto una contradicción, hermano? Un discípulo de Jesús pone atención, está dispuesto a conocer las enseñanzas de Jesús. Si no, no se puede ser un discípulo. Y nuestro compromiso con el estudio de la palabra habla de nuestro compromiso con el discipulado o con ser discípulos del Señor. Tercera cosa es que un discípulo debe estar dispuesto a renunciar a todo aquello que le impida seguir su maestro. Y quiero aclarar esto. Y permítame repetirle otra vez la expresión, debe estar dispuesto a renunciar a todo aquello que le impida seguir a su maestro. Yo no estoy diciendo que usted renuncie a todo, sino a todo aquello que le impida seguir al Señor. Y quizás quien mejor puede entender este concepto son aquellos que viven o están experimentando la persecución hoy en día a causa de su fe en Jesús. Personas que literalmente, porque para nosotros seguro que nuestra visión no es del todo clara con respecto a esas personas. ¿Por qué? Porque ellos lo están viviendo. Nosotros decimos amén ante una expresión, sí, yo estoy dispuesto a renunciar a todo. Pero estas personas lo están viviendo en sus carnes. Muchos hermanos nuestros alrededor del mundo han perdido sus bienes materiales, todos. No tienen absolutamente nada. Y nosotros sabemos lo importante que es tener un techo, que tener un trabajo, que tener comida y toda esta serie de cosas. Es más, nos levantamos cada día para buscar todo eso. Empleamos tal vez el 80 al 90% de nuestro día en buscar y pelear en la calle para obtener estas cosas. Sin embargo, estos hermanos, a causa de su fe, no porque sean unos sinvergüenza, han incluso perdido sus bienes materiales, han perdido hasta su familia y de manera cruel en muchas ocasiones, han perdido hasta su salud. ¿Sabía usted que actualmente siguen existiendo campos de concentración? ¿Lo sabía? No piense que eso sucedió solamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando agarraron a los judíos y lo metían en esos campos de concentración. Hoy día, Puertas Abiertas sí lo dice, que es un ministerio que habla sobre la iglesia perseguida. Hay lugares, campos de concentración, y las grandes potencias del mundo miran hacia otro lado ante esa realidad de creyentes que están encerrados, siendo oprimidos a causa de su fe en el Señor. Pierden su salud, pierden su vida, pierden su prestigio. Creyentes que sufren el menosprecio, el rechazo, la burla y la oposición. ¿Por qué? Por mantener su fe en el Señor Jesucristo. Y todo esto fue lo que dijo el Señor. En 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se repite esta expresión. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está hablando de renuncia. Y yo pregunto, tanto para ti como para mí en esta mañana, ¿a qué estarías dispuesto a renunciar por seguir al Señor? ¿Estarías dispuesto a renunciar más de tu tiempo? ¿Más de tu comodidad? ¿Más de tus sueños o metas personales que quizás ni siquiera son la voluntad de Dios? ¿Estarías dispuesto a renunciar a todo eso por acercarte más al Señor, por vivir más cerca de Él, por convertirte en un discípulo fiel del Señor? Y hago esta pregunta, hermano, porque tal vez hay cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, que no estamos dispuestos a soltar ni siquiera por Jesús, que no estamos dispuestos a desprendernos de esas cosas. Y eso habla mucho de nuestro nivel de discipulado o de compromiso con el Señor. Cosas que no necesariamente son malas, cosas que quizá nos dan cierta seguridad, cierta comodidad de vida, cierta posición, nos da nombres, estatus social, y seguir al Señor y convertirnos en un verdadero discípulo representaría que debo desprenderme de muchas de esas cosas que me agradan. Y encontramos un ejemplo
en Mateo capítulo 10, del versículo 17 al 22. Se lo voy a parafrasear o a resumir porque usted conoce la historia. Había un joven y este joven era rico. No sabemos la edad exacta que tenía este joven. Es posible que tuviera menos de los 40 años y un día se acerca al Señor y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: bueno, de forma resumida, cumple los mandamientos, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué fue lo que hizo este joven? ¿Salió corriendo a venderlo todo para entregarlo a los pobres y seguir al Señor? No. La Biblia dice que él se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones en las que estaba de alguna manera amarrado, atado a eso. A la comodidad tal vez, a la seguridad tal vez que le proporcionaba toda esa riqueza. Había algo en su corazón que no estaba dispuesto a soltar para ser un seguidor de Jesucristo. Tal vez tú digas: bueno, eso no es mi caso. Yo no tengo grandes riquezas, yo no tengo ese problema. Pero es posible que hayan otras cosas dentro de nuestra vida que no estamos dispuestos a soltar, a renunciar a ellas por seguir a Jesucristo. Y debe de hacernos reflexionar a nosotros en esta mañana, evaluarnos a nosotros mismos. ¿Hay algo en mi vida que el Señor me está pidiendo pero que yo no quiero soltar? ¿Hay algo en mi vida que el Señor me está pidiendo para consagrarme más a Él, para dedicarme más a Él, pero no estoy dispuesto a ello? Cada uno de nosotros debe dar respuesta a eso. La cuarta cosa: un discípulo debe estar dispuesto a asumir responsabilidades. Ese mismo versículo que leí hace un momento, Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Diferentes autores y estudiosos cristianos nos dicen que tomar la cruz cada día hace referencia, ¿saben a qué? A estar dispuesto incluso a sufrir por la causa del Señor. En esa línea de pensamiento otros dicen a morir cada día nuestros propios planes, proyectos y sueños para hacer la voluntad de Dios. Y otros añaden también asumir el compromiso y la responsabilidad que representa servir al Señor. Las iglesias, hermanos, y el mismo avance del Evangelio en el mundo sufren a causa de la irresponsabilidad de muchos creyentes. Implicarse en la extensión del reino de Dios, porque hemos sido llamados a extender el reino de Dios en este mundo. Implicarse en la extensión del reino de Dios por medio del ministerio de la iglesia es algo que muchas personas evitan. ¿Y saben por qué lo evitan? Sencillamente porque no quieren esforzarse. Y es triste decir estas cosas, pero es así. No quieren esforzarse, no quieren sacrificar de su tiempo, de sus recursos, no quieren ser responsables ante las demandas de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo podemos ser discípulos del Señor con esa actitud? ¿Se están dando cuenta las implicaciones que tiene ser discípulo? Que no es sencillamente llenarse uno la boca: ah, sí, yo soy creyente, yo soy seguidor de Cristo. Ser un discípulo del Señor implica mucho, hermano, como para tomar esto a la ligereza. Número 5, un discípulo debe estar dispuesto a anteponer al Señor por encima de todo, incluido de su propia familia. Y hemos leído este versículo muchas veces. Quizá a usted le parezca demasiado radical esta expresión, y ¿saben qué? Cierto que lo es. Esto es radical. Pero lo más importante de esta declaración es que fue Jesús quien la hizo y no yo. No se le ocurrió a nadie, sino se le ocurrió al Señor. Él dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No merece ser mi discípulo, dice otras versiones. Las versiones modernas así lo mencionan. No merece ser mi discípulo. ¿No le parece a usted esto duro? ¿Fuerte? ¿Radical? Claro, así es. Un discípulo debe estar dispuesto a anteponer al Señor por encima de todo, incluido de su propia familia. Y yo te hago una pregunta. No hace falta que me responda. ¿Cómo manifiestas tu amor hacia tu familia? ¿Los tienes en cuenta? ¿Los valoras? ¿Te esfuerzas cada día y luchas por ellos? ¿Te preocupas por ellos?
Manifiestas amor hacia tu familia, dándoles cariño, aceptación, velas por su seguridad, le dedicas tiempo, le dedicas energía y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque amas a tu familia. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿manifiestas ese mismo amor? ¿Tú manifiestas ese mismo interés e intensidad por el Señor? ¿Lo mismo que le estás dedicando a tu familia, se lo dedicas al Señor? Tu respuesta va a hablar y no hace falta que me lo diga. Esto se responde cada cual. Tu respuesta va a hablar de tu nivel de compromiso con el Señor. Jesús dice que Él debe estar por encima aún de tu propia familia. Tal vez a usted no le cuadre en su mente o en su concepto de la fe cristiana, pero eso es lo que dice la palabra. No significa que tú vas a desechar a tu familia. Realmente tú vas a amar a tu familia de la manera adecuada cuando tú pones al Señor en el lugar que le pertenece. Porque Él te va a enseñar a amar, a tratar y a cuidar de tu familia desde la perspectiva divina. Número 6, estoy terminando. Un discípulo debe estar dispuesto a obedecer en todo momento al Señor. En todo momento. Implica obediencia a las enseñanzas del Maestro, y esta es la prueba de que realmente nosotros amamos y anhelamos al Señor. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Otro pasaje dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta cómo la obediencia a la palabra del Señor está ligada a ser un discípulo de Cristo? No se trata de que obedezco cuando a mí me apetece, cuando lo siento. Hoy me levanté espiritual, voy a obedecer al Señor, pero mañana me levanto con la pierna izquierda y ya no quiero saber nada de nadie. ¿Es esa nuestra actitud? Un discípulo es alguien que obedece al Señor en todo momento. Número 7 y último. Un discípulo debe estar dispuesto a perseverar en el camino de la fe. La inconstancia se ha vuelto un hábito en la vida de muchos creyentes o muchos cristianos. Hoy quiero, mañana no. Hoy sirvo, mañana no tengo ganas. Hoy siento esto, mañana dejo de sentir lo otro. Hoy me comprometo aquí, mañana dejo de comprometerme. Y así sucesivamente pareciera ser la tónica de vida en muchos creyentes. Jesús dijo en una ocasión, Lucas 9:62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Las versiones modernas dicen, no sirve para el reino de Dios. ¿De qué me está hablando esto? Me habla de firmeza, me habla de perseverancia, me habla de constancia. No puedo ser discípulo 1 mes y 4 meses, no. No puedo decir voy a seguir al Señor durante una temporada y otra no. El Señor dice, debe haber perseverancia. Poner la mano en el arado simboliza de que nosotros iniciamos una tarea importante, que es la tarea de servirle, de serle fiel a Él, de consagrarnos a Él. Y cuando miramos hacia atrás es una forma simbólica de decir que permitimos que las distracciones, las comodidades, la falta de compromiso y de seriedad nos desvíe del camino que hemos empezado a andar. Concluyo, hermano, en esta mañana. Y concluyo con las siguientes preguntas a modo de reflexión solamente. ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Conoces a Jesús como el Maestro? ¿Te preocupa, y nadie me conteste, te preocupas de una manera creciente en conocer la palabra del Señor? ¿O para ti eso no tiene importancia? ¿O le ves la importancia aquí, pero cuando salimos de aquí ni me acuerdo de lo que se oye, de lo que se dijo? ¿Tu vida se caracteriza porque estás dispuesto a renunciar a muchas cosas por servir a Dios? O como dicen algunos, esto que ni me lo toquen. Y si Dios te pide que renuncies a eso, ¿lo harías? ¿Eres un cristiano responsable? ¿Te consideras a ti mismo un cristiano, una cristiana responsable o solamente por temporadas? ¿Sueles mirar hacia atrás cuando pones la mano en el arado? ¿Empiezas bien pero luego te quedas a mitad de camino? ¿Realmente Cristo es el Señor de tu vida? ¿Lo manifiesta tu obediencia a Él? Porque nuestra obediencia declara algo. Nuestra obediencia declara que Jesús es el Señor.
Si no somos obedientes, estamos diciendo, Él no es el Señor en mi vida. Porque el término Señor implica dominio, control, dirección sobre la vida. Y si uno no se deja guiar y dirigir por el Señor, evidentemente estamos diciendo, Él no es el Señor en mi vida. La obediencia es lo que lo manifiesta. ¿Perseveras como cristiano o tu vida se caracteriza por vaivenes? 2 meses, 6 meses, vuelvo otra vez y así sucesivamente. El Señor quiere que seamos perseverantes. ¿Saben? Estas señales que hoy menciono no se me ocurrieron a mí. Yo no soy tan inteligente como para eso. Fue Jesús quien las mencionó y estableció como un patrón de vida para el verdadero discípulo. A usted le puede gustar o no puede gustar, puede estar de acuerdo o no, pero fue Jesús quien dijo, y el que tiene la autoridad para decirlo, ¿tú quieres ser mi discípulo? Debes ser de esta manera. Debes perseverar, debes obedecer, debes hacer esto, esto y aquello. Es lo que hemos leído en la palabra. ¿Y saben qué? Estas cosas no son negociables. A ti te puede gustar o no, estar de acuerdo o no, pero Jesús mismo dijo, estas son características de un discípulo. Y el que no lo hace, no puede ser mi discípulo. La Biblia dice, no es digno de mí. Y es una palabra muy importante, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, dice otras versiones. Así que, hermano, estas implicaciones, estas señales que he mencionado pueden ayudarnos a cada uno de nosotros, a mí el primero, para valorar si realmente somos discípulos del Señor. No se trata de ser creyentes, no se trata tan solo de ser simpatizante de una doctrina, de una iglesia determinada. Se trata de ser discípulos. Y un discípulo puede hacer a otro discípulo. Un simpatizante no. Y Cristo nos llama a ser discípulos, hermano. ¿Lo somos? Cada cual se contesta a sí mismo. La siguiente semana terminaremos con la segunda parte de esta lección. Pero ese es uno de los propósitos de la iglesia. Y antes de llegar a ser a otros discípulos, debemos considerarnos a nosotros mismos. Así que si en esta mañana usted se ha dado cuenta a través de la palabra de que hay ciertos aspectos de su vida que tiene que alinear a la voluntad de Dios para ser un verdadero discípulo, yo le animo, hágalo. Dios le va a ayudar. El deseo de Dios es que usted y yo seamos esos discípulos. Que nadie diga en este lugar, no, yo no puedo, no soy capaz. Sí. Si conoces al Señor, si has entregado tu vida a Él, Él te va a dar la fuerza, la capacidad para hacer lo que te está pidiendo. Recuerda, Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Y Él nos llama, Iglesia de Sama, seamos discípulos del Señor. Amén.